Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es José Patiño. Para los que no saben, soy estudiante de medicina del quinto año. Sí, el tiempo se pasa rápido. El día de hoy voy a responder preguntas, así que vamos a pedirle a ChatGPT preguntas interesantes y a ver qué nos dice. Vamos a responder todas, ojo, todas. Muy bien, aquí tenemos la página y vamos a poner aquí preguntas interesantes para estudiantes de medicina. Como ven, no he buscado nada, así que vamos a ver qué nos dice. Voy a responder todas las preguntas. Muy bien, esperemos que cargue. Le pueden tomar una captura de pantalla, no sé, pero estas son las preguntas que vamos a responder. Listo, vamos a empezar por la primera pregunta. Y dice así: ¿cuáles son los principales desafíos éticos a los que se enfrenta un médico en la actualidad? Uno de los, creo yo, grandes desafíos éticos es reconocer tus errores. Muchas veces el médico, cuando toma una mala decisión y esta mala decisión afecta al paciente, es decir, no sé, puede ser que después de una operación el paciente tenga una infección que pudo evitarse si es que tenía mayores cuidados en sala de operaciones, o también porque ve que el paciente tiene síntomas que son graves, síntomas que son de emergencia, y pues en vez de hacer que el paciente se quede bajo observación, lo manda para su casa, es decir, le da de alta. Y luego el paciente regresa, pero regresa ya no con la apendicitis, sino que esta apendicitis se perforó e hizo una infección diseminada en toda la cavidad abdominal. A veces, no solo el médico responsable, sino todos los demás cubren al colega. Si el paciente supiera un poco más de medicina, o los familiares supieran un poco más de medicina, se darían cuenta que en este caso se cometió una negligencia médica, pero muchas veces se cubren estas cosas. Si se hiciera una investigación a fondo, el médico podría irse hasta la cárcel. Por eso es que muchos de nuestros doctores, muchos de nuestros docentes, siempre que nos enseñan, también nos recuerdan que debemos hacer las cosas de forma correcta en cada paciente, porque un error nos puede costar la libertad. Segunda pregunta: ¿cuáles son los avances más prometedores en el campo de la medicina en los últimos años? Tengo la sensación que muchas enfermedades más adelante van a ser curables, o en el peor de los casos van a ser tratables. Por ejemplo, yo tengo la esperanza de que alguna vez se llegue a encontrar la cura contra el VIH, o que se encuentre un método diagnóstico precoz para, por ejemplo, el cáncer de páncreas, que por lo general cuando se detecta el cáncer de páncreas ya está en etapas avanzadas. Tengo la esperanza de que con el pasar de los años y con el avance de la ciencia, pronto pues ya no va a pasar estas cosas. Lamentablemente, lo que me hace pensar es que a veces la respuesta de la ciencia tarda. En todo ese proceso perdemos a personas valiosas, no solamente de nuestro corazón, sino personas que aportan con su conocimiento o con su personalidad a este lugar que todos compartimos, que se llama planeta Tierra. Pregunta número 3: ¿cuáles son los efectos a largo plazo del estrés en la salud de un médico? Hoy en día el estrés es un concepto bastante amplio, ¿no? O sea, el estrés tiene un significado médico y también tiene un significado como que común. Hoy en día todas las personas dicen estoy estresado, y es básicamente una palabra que se utiliza para designar a un momento donde pues ha sido un día bastante cansado, que ha sido bastante ajetreado para ti, y dices estoy estresado. Y esta situación puede aplicarse al hospital, al trabajo, a los estudios. Y hay dos tipos de estrés: un tipo de estrés negativo que se llama el distrés, y un tipo de estrés positivo que es el eustrés. Y estos dos tipos de estrés se diferencian en que uno es una respuesta positiva y la otra es algo más patológico. Es decir, el eustrés es una respuesta adaptativa a estas situaciones de ajetreo, de días bastante recargados, pero el distrés es un tipo de estrés negativo que hace que pues tengas también respuestas emocionales negativas. Entonces yo creo que el estrés obviamente afecta a los médicos, pero
habría que pensar en qué tipo de estrés es el que está influyendo en el médico. Pregunta número 4. ¿Cómo afecta la medicina personalizada al enfoque de los médicos hacia el diagnóstico y el tratamiento? No sé si es que estoy entendiendo la pregunta, pero nosotros sabemos y lo aprendemos desde la universidad que cada paciente es distinto. Es tan distinto que nosotros podemos aplicar a dos pacientes que, por ejemplo, tienen, en este caso se me ocurre el lupus. Entonces tenemos dos pacientes que tienen lupus y nosotros le damos tratamiento para el lupus, pero las dos no responden de la misma forma al mismo tratamiento. Es porque todas las personas son distintas y tienen organismos que pueden variar en intensidad en cuanto a metabolismo. Como todas las personas son distintas, el médico también tiene que hacer un tratamiento personalizado en cada paciente, que es la finalidad de la práctica de la medicina a largo plazo. Yo considero que esto es positivo para la medicina. Pregunta número 5. ¿Cuáles son las principales causas de la resistencia a los antibióticos y cómo podemos abordar este problema? La penicilina se descubrió de forma casual y ahí nos dimos cuenta que la penicilina servía para neutralizar a las bacterias, y desde que se inventó pues nos ha ayudado en muchas cosas. Habían enfermedades que eran causadas por bacterias que eran mortales, que hoy por hoy con un buen tratamiento el paciente puede vivir normal después de la enfermedad, pero la resistencia vino porque estos organismos que nosotros no podemos ver así de simple con los ojos están en todos lados, y estas bacterias con el paso del tiempo, como son seres vivos, también se adaptan. Es decir, después de la influencia ambiental estas se vuelven más fuertes, y si nosotros le atacamos con un fármaco, estas con el pasar de los tiempos se van a acostumbrar a vencer este fármaco y crea en ellos una resistencia. Es decir, las nuevas generaciones logran ser resistentes a los antibióticos. Si antes utilizábamos un determinado antibiótico para matar a la bacteria, hoy por hoy eso ya no funciona porque esta bacteria ha evolucionado con el tiempo y ahora pues los antibióticos no le hacen cosquillas. Pero ¿cómo llegamos hasta ese punto? Por ejemplo, muchos pacientes abusan de los antibióticos sin que el médico le haya recetado, pero muchos toman antibióticos cuando tienen un resfrío, y eso hace que las bacterias en el cuerpo de esa persona se vuelvan más fuertes. Igual pasa en la industria veterinaria, por ejemplo. Pregunta 6. ¿Cuáles son los beneficios y desafíos de la telemedicina? Yo creo que el gran beneficio es ahorrarte el tiempo, ¿no? El tiempo de ir hasta el centro de salud y visitar a tu médico, y a veces para algo pequeño. La telemedicina es bueno cuando es algo simple, pero a veces el médico necesita estar frente al paciente, porque no solamente necesita hacer preguntas, necesita evaluar, necesita inspeccionar, y eso no se puede hacer bien a través de una pantalla. 7. ¿Cuál crees que es el mayor impacto de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en la medicina? Mira, en general para mí todo lo que tenga que ver con tecnología no es malo. Al contrario, la tecnología nos ha ayudado bastante. Antes nuestros doctores, por ejemplo, tenían que ir a las bibliotecas a buscar información en los libros. Hoy por hoy lo tenemos en el internet y tenemos muchísimo más acceso a más información de lo que tenían los doctores que hoy por hoy nos enseñan. El problema es cuando el internet se utiliza para hacer cosas malas, para estafar a las personas, para subir contenido violento o qué sé yo. Igual es la inteligencia artificial, que si nosotros sabemos utilizar a nuestro favor, yo creo que podríamos llegar a hacer grandes cosas. Pregunta número 8. ¿Cómo se abordan los problemas de equidad en el acceso a la atención médica en tu país? En realidad en mi país hay mucha inequidad. Para mí se resume básicamente en: ¿quieres una atención rápida? Entonces paga. ¿Quieres una atención que demore 2, 3, 4, 5, 6 meses? Entonces haz tu cola y espérate, como todo el mundo lo hace. Los problemas de equidad, al menos en mi país, no lo abordan de la mejor manera. Aún hay muchas cosas por mejorar y la verdad es que siento que esto va a demorar bastante. Pregunta número 9. Nos estamos acercando al final. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la medicina basada en evidencia y la medicina tradicional? La medicina tradicional es algo que se ha, digamos, comprobado, pero con el tiempo. No es una cosa que se inventó el día de ayer. Si bien no tiene artículos publicados en revistas científicas de alto reconocimiento como los conocimientos que pertenecen a la medicina basada en evidencias, yo considero que ambas cosas son válidas, y eso ya depende de, pues en el caso del médico, de qué prácticas de medicina tradicional el médico considera valiosas y qué otras pues como que
tiene sus dudas, ¿no? En base a también su educación y valga la curiosidad o la redundancia de una medicina basada en evidencia. Pregunta número 10 y la última de ChatGPT dice: ¿cómo ha afectado la pandemia COVID-19 la práctica médica y qué lecciones hemos aprendido de ella? Pues yo creo que lo que la pandemia nos dejó es el uso de mascarillas. Al menos en nuestro país, en Latinoamérica en general, no se usaban mascarillas como si se hace en Asia, ¿no? Yo veo que hay algunas personas de Corea, de Japón, que utilizan mascarillas cuando están con gripe. Pero acá en mi país, en Perú, eso no se hacía antes de la pandemia, porque ahora hay gente que pues sí lo hace, o al menos en el hospital también había momentos donde tú andabas sin mascarilla, incluso en lugares donde no tanto porque tú te contagies, sino porque tú como estudiante o médico contagies al paciente. Y antes no se usaban mascarillas, había lugares donde tú no usabas mascarilla en el hospital, pero que era recomendable que uses mascarilla. Pero hoy por hoy pues sí usan mascarilla en casi todos los lugares del hospital, y creo que eso es algo positivo para nuestra salud y para la salud de los pacientes, obviamente. Alguna vez, por ejemplo, tú estás con gripe, pues podrías hacer eso, o sea, podrías usar mascarilla para no contagiar a otras personas. O podrías usar mascarilla en los buses también, que es como un espacio reducido y que es donde tienes mayor probabilidad de contagiarte. Entonces también podrías hacerlo. Bueno chicos, y eso ha sido el video por hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen más preguntas, me lo dejan saber aquí en los comentarios. Y conmigo será hasta el próximo video. Deseo que se cuiden bastante, cuiden mucho su salud, por favor. Y nada, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos.